Pedro Ángel Palou, escritor, jefe del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Tufts, cerca de Boston, en Estados Unidos, ganador del premio Javier Villarrutia y de El Rómulo Gallegos, y autor de este libro, México, la novela. Pedro Ángel, con toda la admiración que te he tenido desde siempre, te acuso, sin embargo, públicamente, de ser el culpable de mi desvelo y de que yo, que me tengo que levantar diario a las 4 de la mañana para mi noticiero, haya estado en vela mucho más tiempo del que debía leyendo este libro. Gracias por esta aportación para quienes amamos intensamente esta ciudad disparatada, contrastante, extraña, pero también tan amatoria. Gracias por esta aportación, México, la novela. ¿Qué te llevó a hacer de la ciudad un personaje múltiple, complejo en sí mismo, Pedro Ángel? Gracias, Ricardo. Es un placer compartir contigo, a tu audiencia y a tus micrófonos. La verdad es que la Ciudad de México, como bien dices, es un camaleón que se transforma, que se adapta, que crece, que muere, es un ser vivo que vuelve a renacer, es un ave fénix, ha vivido grandes tragedias, ha vivido sismos, inundaciones, plagas, ahora una pandemia, y cada vez se ha recuperado y han sido las personas, no las piedras, los seres, no los edificios, los que han hecho de esta ciudad una ciudad infinita, una ciudad eterna. Y es a esa ciudad eterna, que no es Roma en nuestro caso, sino es México, a quien le dedico las páginas de esta novela, precisamente por una admiración brutal a su capacidad de renacer. Una ciudad, afirmas, donde los sueños conviven con las tragedias. ¿Qué es lo que ha permitido esta amalgama de contrastes tan grandes? ¿De dónde surge la fuerza de la ciudad para darnos a todos lecciones como aquella inolvidable del 85 o más recientemente en el 17, Pedro Ángel? Yo creo que de la mezcla de personas, que es una ciudad hecha de múltiples y constantes migraciones, se funda 150 años antes de la llegada de los españoles, con gente llegada de fuera. Se hace la Triple Alianza, llegan los españoles, que obviamente es gente de fuera, sigue incorporando chichimecas, ochimilcas, purépechas, tlaxcaltecas, y a lo largo de los siglos, esta ciudad está hecha, y si no, que quien diga que es chilango de siempre, que arroje la primera piedra. ¿Cuántas generaciones atrás de Sí. un chilango hay, no? Seguimos viviendo migraciones internas y externas, sigue llegando gente de fuera. Por supuesto, la más famosa del siglo XX es la llegada de los refugiados españoles, pero también hubo refugiados chilenos, Sí. argentinos, eh, más recientemente incluso poblaciones Una, de Centroamérica, del Caribe. Es una ciudad hecha de la mezcla, del mestizaje. una ciudad, dirías, también amorosa, maternal. Muy amorosa, muy maternal, siempre recibe. Y una de las cuatro familias que yo uso para contar la historia de la ciudad es justamente una familia judía, porque creo que es una parte que no habíamos contado bien, cómo Sí. esta comunidad judía, en este caso siria, sefardita, se incorpora. Yo creo que este es uno de los ejemplos máximos de cómo la ciudad te recibe, cómo esta comunidad que después de las grandes hambrunas de finales del 19 y principios del 20, llega a México y se hace mexicana. En varias de las entrevistas con personajes judíos que yo hice, me decían es que mi mamá desde muy pronto estaba haciendo la comida que hacía Alepo, que hacía en Alepo, pero con chipotle, mientras escuchaba árabe en el fonógrafo, ¿no? Se incorpora a la comunidad judía y es una de las comunidades más mexicanas, más arraigadas, a la misma vez que también sigue siendo una comunidad muy endogámica, muy propia. Me decían algunos que probablemente de las comunidades judías actuales es la más cerrada, en la cual más se casan solamente entre ellos, ¿no? Y a la misma vez son totalmente mexicanos. No hay nada más mexicano que ir a la Merced Sí. y comprar una serie de botones o un cierre para remendar una chamarra, ¿no? Mm, a ver, pero ¿qué tanto de trabajo historiográfico y qué tanto de tus capacidades creativas, literarias,
imaginativas. ¿Por qué o por qué no es México la historia, sino es México la novela, Pedro Ángel? Porque estamos obviamente acostumbrados a muy buenos libros de historia sobre la ciudad, pero contarlo a través de cuatro familias, de su vida íntima, de la Sí, cotidianidad, de lo que le pasa a los Cuautle, a los Santoveña, a los Landero y a los Stefani, que son mis cuatro familias, sí. permite que el lector se acerque a una historia íntima de la ciudad. Y además que se identifique, probablemente no con todas, pero con una de estas familias. Ah, mi familia es como los Cuautle, fueron zapateros, fueron talabarteros. Ah, mi familia es como los Santoveña. Tengo historias de mis bisabuelos que me han contado tal o cual cosa de dónde vivían, en la Roma, en la Narvarte, o como le pasó a mi querida amiga María Elvira Bermúdez, que para mí es un ejemplo siempre, se tuvo que ir a vivir con su yerno y con su hija cuando se le cae la casa en la Roma en el 85 a Ciudad Satélite, y fue para ella la más grande tragedia de su vida. Nunca se repuso de haber perdido su casa, su biblioteca. Entonces, esas historias individuales, personales, que obviamente tocaron mi vida, están de alguna manera incorporadas o amalgamadas en las historias de estas cuatro familias ficticias. Y si a eso le agregamos más de 4 años de investigación histórica, pues se mezcla, creo yo, el guiso de la Ciudad de México, creo yo, se mezcla muy bien entre lo histórico, lo investigado, las anécdotas que son reales. Todo lo que ocurre en la novela le ocurrió realmente a la ciudad, solo que la perspectiva es la perspectiva familiar. Es una ciudad con edad, con tiempo, o es una ciudad que todavía es joven, que todavía se renueva, que todavía tiene futuro, Pedro Ángel. Es muy buena pregunta, Ricardo, porque si comparamos a la Ciudad de México, a pesar de verla longeva, con las grandes ciudades que llevan milenios o que llevan al menos un par de siglos, esta es una ciudad realmente joven. Es una ciudad que apenas ha cumplido 500 años, que en la vida de una Mm. ciudad es un adolescente, ¿verdad? Es un adolescente que se repone apenas de sus propios caprichos. En ese sentido, la ciudad es muy joven, Sí, comparada con eh, Roma, por ejemplo, pues es una comparada con ciudad Roma, chavita. comparada con Jerusalén, que ha sido Sí. abandonada por lo menos 2 veces y repoblada. Lo interesante de la Ciudad de México, creo yo, a diferencia de otras ciudades, sobre todo de América, es esta idea de que ha estado poblada a los 500 años, o antes, obviamente, que ha estado poblada por distintos tipos de culturas, pero el capricho de Cortés de haber, a pesar de que sus capitanes le decían, funde la ciudad en Coyoacán, váyase a tierra firme, el capricho de decir no, vamos a fundar la ciudad exactamente donde estaba el Templo Mayor. Esta capacidad entonces de la ciudad de refundarse a sí misma en su propio territorio, superponiendo una capa tras de otra capa, creo que es lo que la hace más rica que otras ciudades que, si bien continúan vivas, se van desplazando hacia otros, cubriendo otro territorio dentro de su propia mancha. Es cierto, obviamente, que después la Ciudad de México se fue comiendo a los pueblos circunvecinos. Yo cuento, por ejemplo, y es una anécdota muy divertida, cómo José Juan Tablada vive la decena trágica desde su casa en Coyoacán con sus dos criados japoneses encerrados y del otro lado del río Churubusco, o sea, ve la realidad. Ahora, a lo mejor para muchos capitalinos, decir río Churubusco es una calle, ¿verdad? O decir Canal de la Viga Sí. es una calle. Pero el Canal de la Viga tenía barcos de vapor y se comía comida francesa, se cenaba como en un barco de vapor del Mississippi en el porfirismo. Entonces, pensemos a Tablada en 1914, asustado de lo que está pasando en la ciudad, porque él vive en un pueblo que es Coyoacán. Esto también yo quiero recuperar de la ciudad, como es una ciudad hecha de múltiples ciudades, de múltiples barrios. No es solo ahora que el chilango vive en su zona y a lo mejor no va a las otras zonas, el que vive en el norte, el que vive en el sur, el que vive cerca de Tlalpan o en Xochimilco, no va obviamente a Ecatepec. Desde siempre ha sido una ciudad hecha de múltiples ciudades, en la cual, sin embargo, todos dicen yo soy de la Ciudad de México, aunque Ah. viva en cualquiera de estos distintos pueblos. Nadie dice yo soy solo de Chalco, yo soy solo de Iztapalapa, soy de la Ciudad de México y vivo en La Merced y vivo en Iztapalapa, ¿no?
A ver, a propósito de esto que dices, como si se tratara de describir, por ejemplo, a una mujer, ¿cómo describirías la identidad de la Ciudad de México? Cuando decimos París, decimos la ciudad luz, ay, la magnificencia parisina, y cuando decimos Nueva York, decimos la ciudad intensa, la ciudad vibrante, en fin, y Londres, por el estilo, la ciudad de la avanzada en la cultura, en la música. ¿Cómo describirías a la Ciudad de México? A esta La que ciudad alguna vez dijo Yáñez, ojerosa y ojerosa y pintada. pintada en carretela. Eh, es una ciudad que yo concibo que siempre es misteriosa y siempre tiene un lugar, a pesar de que hemos caminado por él toda la vida, que no hemos descubierto. No hemos alzado la vista y visto que a lo mejor el remate de ese edificio es un remate morisco y no es un Sí, remate tradicional, o no nos hemos fijado en tal esquina. Es una ciudad que siempre, como la Llorona, el que les asustaba tanto a los españoles al principio de la fundación de la ciudad, siempre tiene un velo de misterio, siempre tiene algo que no es, que está todavía sujeto a ser descubierto. Yo le hago un homenaje, por ejemplo, a los cocodrilos, a los antiguos taxis, ¿no? sí, yo me Eh, acuerdo que tenían, le hago un les decían homenaje, cocodrilos porque tenían una banda que tenía tenían así una, triangulitos y parecían dientes de cocodrilo. y parecían dientes de cocodrilo. Le hago un homenaje a estos otros medios de transporte. El ómnibus de Tacubaya que cuenta Manuel Paino. Suena muy elegante decir el ómnibus de Tacubaya, pero era un tranvía de mulas, jalado por mulas. Que De ¿Cuánto mulitas. haría de mulitas? ¿Cuánto haría este tranvía de mulitas desde Tacubaya hasta la Ciudad de México? Y con eso voy descubriendo, con el transporte público, algo que para mí también sería un definitorio de la ciudad, que es una ciudad democrática, es una ciudad en la que tienes muchas más oportunidades que en otras ciudades del mundo de encontrarte entre las distintas clases sociales y entre los distintos grupos. Es una ciudad en la que no regresas a comer, comes en la calle y te Mm, pones a comer en un puesto de tacos o vas en el metrobús o en el metro y estás con gente que en un pueblo pequeño, en una ciudad distinta, nunca verías, nunca te tocarías. Entonces, por ejemplo, hay una escena en que yo pongo a uno de estos personajes, Cuautle, que llega de Tacubaya, entra al café, que el café es otro de los grandes lugares de lo democrático, sí, y de pronto estos dos que están en la mesa de junto están hablando de que les sobran unos boletos del teatro y se los regalan a este hombre que es un zapatero de Tacubaya, que tiene para el café, pero no tiene para comprar los boletos de esa noche, ir al claro. estreno teatral. Y por fin conoce el Teatro Nacional que se acaba de inaugurar. Entonces, eso y la otra gran, para mí el otro gran momento, y ahí es donde el único momento en que junto a las cuatro familias, sin que haya estas casualidades que a los novelistas no nos gustan, es la Universidad Nacional, que creo que es el otro lugar de Sí, la absoluta democracia. La UNAM era ese lugar absolutamente nacional, donde venía gente de Durango, de Zacatecas, de Tamaulipas, sí. estudiaba allí y se quedaba en la ciudad. Muchos de ellos ya no salían de la Ciudad de México. Entonces, cuento 68 desde la óptica de estos jóvenes que son los hijos de las cuatro familias, pero también los pongo después en 73, cuando cuento una especie de historia gay de la ciudad y las redadas de Uruchurto y la última época, digamos, de represión de una ciudad que se ha vuelto la ciudad más liberal de América, donde los Sí. derechos civiles son ya piedra fundacional y donde un muchacho transgénero hoy en día puede ir y declarar su identidad sexual en el registro civil y cambiarse de género. Creo que esta es una ciudad también muy liberal y llena de libertades para los seres humanos que la viven. Finalmente, Pedro Ángel Palou, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en México la novela? Me encantaría que fuera una especie de guía informal de forasteros, de propios y extraños, que la pusieras bajo el brazo y salieras a la ciudad con pedazos de la novela, leyeras esos pedazos y vieras, ah, de veras, esto es lo que está contando que pasaba en la Alameda, cuando la Alameda estaba rodeada todavía de canales y era lacustre, o esto pasaba en tal bar o en tal cantina. Me gustaría eso, que la novela fuera para los lectores Ah. la guía informal de la Ciudad de México. Pedro Ángel, una pregunta profunda. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta en todos lados, versión electrónica, versión digital y en todas las librerías.
No se pierdan, de Pedro Ángel Palou. Además, algo que no dijimos, pero que escribe maravillosamente. Lo he admirado desde siempre, te consta. Gracias, Pedro muchas Ángel, gracias. esto, no se pierdan esta gran aventura. México, la novela, un redescubrimiento de la ciudad y por tanto un redescubrimiento de nosotros mismos. Gracias por esta maravillosa aportación tan motivadora, Pedro Ángel. Muchísimas gracias, Ricardo, un placer. Gracias y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.